auricular. Hola, Muy ¿qué buenas, tal? Joaquín. Buenas tardes. ¿Cómo Muy estás? bien, espera que doy un poquito más de luz, que está todo muy oscuro. Date un poquito de luz. Ahí. Sí, que estás ahí mejor, ahí mejor. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se me oyes bien? Perfectamente, sí, sí. Vale. Que si yo llevo un auricular de estos Bluetooth para estar más cómodo. Pues muy bien. ¿Cómo estás, Bien, Joaquín? bien, bien. 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 ¿No has estado en Musiquene hoy? ¿Estás en Donosti? ¿O qué días El vas? miércoles voy. El miércoles. Sí, sí, sí. Muy bien. Mira, está uniendo aquí gente. Pues nada, Fernández Telmo, ¿qué tal? Buenas a todos. Pedro Gesto, está por aquí también. Creo que a Pedro Gesto creo que lo conoces, ¿no? Sí, hombre, buen amigo. Hola, Pedro. Muy bien. Oye, estaba leyendo, bueno, para quien no lo conozca, bueno, Joaquín Chacón es guitarrista de jazz. Tienes 15 discos, ¿no? A tu nombre. Pues de memoria no te sé decir, porque como hay colaboraciones también y alguno es Ah, aparte, pero con algún otro, pero alrededor, sí, alrededor de eso, sí, sí. claro, es de 15, pero como Joaquín Chacón, o sea, como tu Sí, proyecto propio, sí, sí, sí. como solista de jazz. Y eres profesor en Musiquene desde hace, ¿cuántos años? 17 años me parece que hace ya. 17 años. Sí, sí. Joder. ¿Y de qué eres profesor en Musiquere? Bueno, o sea, habitualmente lo que hago son clases de rítmica y de conjunto instrumental. Ajá, Ahora estoy dando algunas clases también del máster, porque hay un máster de interpretación de jazz. Este es el segundo año. Y ahí estoy ajá. dando clases de instrumento, de guitarra y clases de... Hago una clase también de sección rítmica. Muy Y bien. bueno, en otras ocasiones he hecho clases de improvisación, he hecho algunas clases de instrumento también en años anteriores. Y, bueno, un poco de todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Estaba leyendo por aquí y pone que como que tú recibes influencias musicales flamencas de tu padre, ¿no? Eso, Sí, cuéntanos un bueno, poco, a ver. a ver, esto es una cosa graciosa porque mi padre viene de una familia de regambre flamenca de un pueblo de Córdoba, de Puente Genil. Él tenía Ah, amistad, por ejemplo, con Fosforito, un cantador muy famoso de sí, 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 la sí, época, sí. etcétera. Y la idea suya es que él tocaba un poquito de guitarra y cantaba un poquito. Entonces siempre había una guitarra en casa y él quería que yo tocara flamenco, o sea, su ilusión es que tocara flamenco. Qué bueno. Pero le salió la cosa por otro lado. Lo que pasa es que, bueno, lo aceptó el hombre y así quedó la cosa. Pero originariamente ese era el destino que él me tenía como pensado para mí, ¿no? Que me enfocara ahí. Le hubiera gustado mucho que yo tocara flamenco, pero bueno, salió la cosa por otro sitio y hasta ahora. O sea, tu padre es de Puente Genil, Sí, pero tú naciste ya en Madrid sí, o... no, yo nací en Madrid. Él vino, Tú eres de Madrid. la familia vino a vivir a Madrid, pues siendo el joven, o sea, que se llevaba ya muchos años en Madrid. Sí, Muy bien, mira, está Miguel Blanco, también pues, está por aquí, también creo que lo conoces. sí, sí, claro. Pues muy bien. ¿Y por qué, entonces, qué es lo que motiva el cambio hacia el jazz? O sea, ¿por qué de repente te interesa el jazz? Bueno, o sea, yo tocaba guitarra clásica y de hecho O sea, tú estudié empiezas hasta... en el conservatorio. O Sí, sea, estudié en el Conservatorio de Madrid hasta el grado medio de guitarra clásica. ah, Pero paralelamente a eso, pues ya me interesaba un poco por la guitarra eléctrica, tocaba en algunos grupos amateurs de rock sinfónico, me gustaba mucho lo sinfónico, grupos como Yes, Genesis, Jethro Tull, etcétera, me gustaba mucho esa onda. Y casualmente, por esa época, fue el primer concierto que hicieron Paco de Lucía con John McLaughlin y Larry Coryell, no Aldi Meola. Aldi Meola fue posterior. ah, Es un concierto que yo recuerdo que vi en mi casa, en la televisión, que estaba ahí mi padre, que le gustaba mucho Paco de Lucía, y era en blanco y negro. Recuerdo, tengo esa imagen de ser todavía la televisión en blanco y negro en mi casa. O sea, que ya te estoy hablando de años qué 70. No bueno. sé exactamente qué año fue, pero alrededor de los años 70. Y claro, yo vi Paco de Lucía, que le conocí, me gustaba mucho tocando con estos otros dos, y me quedé, o sea, flipado completamente. Dije, ¿esto qué es? Y empecé a investigar, y lo mío fue como una especie de trayectoria inversa. O sea, empecé a investigar y entonces conocí el grupo Eleven House, que era el grupo de Larry Coryell, de esa época de los 70, Mahavishnu Orchestra, de John McLaughlin, Shakti, que era Sí, un grupo que tenía John McLaughlin también, con los hindúes y tal. Y esto pues me cautivó muchísimo, pero poco a poco de ahí fui yendo como hacia atrás. O sea, empecé como a indagar en de dónde venía esta gente, a quién habían escuchado ellos. Vi que hablaban
de músicos anteriores a ellos, entonces empecé a investigar y ya empecé a escuchar a los maestros de la guitarra de jazz, a Wes Montgomery, Bernie Kessel, Pat Martino, etcétera, etcétera, Jimmy Rainey, o sea, mucha gente, Jim Hall. Y fue así la cosa, ya te digo, de hacia atrás, o sea, de rock sinfónico, cosas eléctricas y tal, fui como hacia atrás, ¿no? Y, Como buscando de dónde viene esto, ¿no? De sí, esto sí, de por qué buscando un tocan esto poco encima de... la raíz. Y casualmente recuerdo que tenía en esa época un amigo que los dos estábamos estudiando guitarra clásica y paralelamente estábamos tocando guitarra eléctrica ya con grupos de una orientación jazzística, más o menos. Imagínate, o sea, en esa época aquí no había escuela ni formación. Yo recuerdo que para conseguir el Real Book era fotocopia de fotocopia de fotocopia y yo que estaba interesadísimo en escuchar a Pat Martino era un cassette de alguien que había copiado un cassette de un vinilo de no sé quién. O sea, todo muy precario, ¿no? Fíjate. Y me acuerdo que este amigo mío me decía, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Porque ya estábamos en grado medio. Y digo, yo es que a mí esto de la guitarra clásica es muy bonito, pero yo estar 3 meses estudiando una pieza para luego tocar siempre lo mismo, no me pone. Y lo otro, lo haré muy mal lo de improvisar y tal, pero es que me lo paso muy bien y me parece mucho más creativo y tal. Y este hombre se decantó para el tema clásico y yo dejé los Clásico. estudios ya clásicos y me focalicé en el tema del jazz. Sí. Así fue la cosa. ¿Hiciste, hasta qué curso hiciste de clásico? En aquella época, en el plan que yo estudiaba, que creo Para el que era del 66. 66, sí, Para el eran 8 años 66, de sí. guitarra. Yo hice hasta sexto, o sea, lo que era hasta el grado medio, no me metí al Grado nivel medio. superior. Sí, Sí, sí. grado profesional, digamos, Sí, sí. exacto. Lo que soy el grado profesional, sí, eso es. O sea, técnicamente ya era, o sea, ya eran cursos de técnica avanzada. O sea, ya no era. Me Sí, refiero, bueno, ya. sí, ya había cosas complicadas, ¿eh? Recuerdo que había cosas complejas y recuerdo alguno de esos exámenes con tribunal de quinto y sexto de guitarra que era duro, porque ya había público y había que tocar solo esas piezas que eran. Claro, claro, claro. Era así, sí. Ya empezaba a ser la cosa complicada, había que meterle horas. Oye, ¿te ha servido esa técnica para después? ¿Te ha servido la parte, o sea, la parte de lo que es puramente técnico Mm, para la guitarra? sí, bueno, esto me lo han preguntado alguna vez. Es que yo creo que es como muy diferente la guitarra clásica, por una cuestión técnica y por una cuestión del propio instrumento. Quizá me ha servido el hecho de el manejo de la mano derecha, que es muy activa en guitarra clásica, aunque yo toco la guitarra Sí, eléctrica con la púa, pero bueno, sí que utilizo a veces técnica con los dedos también, etcétera, ¿no? Pero, hombre, supongo que a nivel, ¿cómo diría yo?, de práctica muscular, etcétera, sí que sirve, por supuesto, pero luego hay que hacer una adaptación, porque es que el tamaño del instrumento es diferente, el grosor del mástil es diferente, la ya, presión. O sea, es una. Supongo que sí que sirve, por supuesto, porque lo que es la ejecución es muy similar, pero el instrumento cambia mucho, sí, sí. claro, 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 muy bien, muy bien. Y entonces, y dejas el conservatorio y ¿con quién empiezas a estudiar guitarra? ¿En Madrid? ¿Quién Pues había? es que en esa época te digo que estaba el panorama bastante desolado. Entonces empiezo a buscar gente y contacto con alguna gente alguno que había estudiado en Berkeley, gente, pues clases particulares prácticamente. Hasta que después de dar muchas vueltas y de estudiar con mucha gente particular, etcétera, abren el taller de músicos que estaba en Barcelona, abren una sucursal en Madrid y me voy allí a estudiar con un guitarrista japonés que vivió muchos años en Madrid que se llamaba Tatsuo Aoki, que a alguna gente le sonará estoy hablando Ja, de años finales de los 70, años 80, primeros 80. Y pues cuando era en el taller yo me voy allí a estudiar con este hombre, con Tatsuo, que era un guitarrista de jazz de lo que había en la época, así pues de lo más cercano a lo que yo quería hacer, ¿no? Y Tatsuo se va y me recomienda para quedarme yo dando clases, que yo, bueno, pues tuve esa suerte. Yo estaba fíjate. empezando con el tema del jazz, pero bueno, se ve que el hombre confiaba en que yo lo podía hacer bien el tema de las clases y pues una temporada después de estar estudiando con él se marcha y yo empiezo a dar algunas clases allí y tengo la suerte de conocer en aquel momento a Sean Levitt, un grandísimo guitarrista de jazz, ahijado del gran batería Al Levitt, que, bueno, por circunstancias de la vida no es muy conocido o no ha tenido el impacto que tenía que haber tenido porque fue un grandísimo guitarrista, ya falleció. Y con él estudio y él es el que me introduce en lo que es el lenguaje del jazz ya a nivel profundo, el tema del Ajá. bebop, el fraseo, la articulación.
me hace escuchar ciertas cosas, ya no solo de guitarristas, ¿no? Sino cosas más de trompetistas, saxofonistas, pianistas. O sea, él me introduce en profundidad en la tradición del jazz. Y al ¿Y cabo él de vivía, los... Sí, vivía aquí en Madrid? él ¿Vivía aquí en vivió, Madrid? O... él venía de vivir en París y Ah, estuvo en Madrid unos años, luego se fue a Barcelona, pero bueno, era un hombre con una vida un poco complicada por cuestiones que no vienen ahora al caso, y murió joven, lamentablemente, también. Y sí, bueno, en la época que estuvo en Madrid, pues muchos de los guitarristas de esa época estudiamos con él, y muchos guitarristas de Barcelona, como José Luis Gámez, que está también en Musiquene, o Javier Juan, con sí. mucha gente, hemos sido alumnos de este hombre, ¿no? Que para mí era un grande de la guitarra de jazz. A través de los años, en el año 87, después de llevar ya un tiempo en el taller, viene por primera vez a España Barry Harris en un seminario organizado por el taller de músicos, y esa fue como mi segunda, ¿cómo te diría? Mi segundo descubrimiento, ¿no? Después de lo de Son Ladies llega aquí Barry con el sistema que él empleaba y tal, y también me da vuelta a la cabeza. Y de pronto, después de una semana con él, yo tuve la sensación de que todo lo que tocaba era una porquería, porque él en las clases montaba allí sus solos con 4 historias, aquello sonaba auténtico, y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Esto, sí, algo he aprendido, pero fue igual un revulsivo, porque Barry tiene un sistema muy, muy práctico, y como que te pone como en contacto con la tradición. Claro, él si este que te hablo, Sean Levy, tenía mucha raigambre en la tradición, Barry era todavía algo mucho más... Claro. Ahora tiene 91 años, hoy, o sea que fíjate, en esa época ya era uno es uno de los herederos de lo que es la tradición auténtica del jazz, ¿no? Sí, 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 sí. Y a partir de ahí con Barry, pues le fui viendo casi anualmente, 1 o 2 veces al año que venía, pues profundizando un poco en todo ese sistema, y profundizando Sí, porque en el lenguaje, sí, sí. hasta hace poco está viniendo haciendo seminarios, ¿no? Casi todos los años. Sí, O de sí, vez en cuando, hasta hace... sí, últimamente menos, porque claro, ya con la edad que tiene dificultades para caminar. Lo último que yo he visto en Claro, internet es un seminario en Roma del año pasado. Pero bueno, fíjate, sigue mientras siguen activos, sí, sí. qué tío, sí, 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 sí. sí. Pero claro, como, o sea, el sistema, ese sistema es un sistema, me refiero, armónico, melódico, para poder adaptarlo a la guitarra. Me refiero, no es un sistema exclusivamente pianístico. Bueno, es un sistema de lo que es lenguaje, sí, no es exclusivamente pianístico. Si bien hay una parte armónica en la que era desarrollada una serie de conceptos aplicados al piano, pero bueno, estudiando con él, yo me acuerdo que él me sentaba ahí en el momento libre que teníamos y decía, mira, esto, a ver, tócalo tú en la guitarra. Y yo le decía, bueno, esto se puede, esto no se puede. Me hacía mucha gracia porque él me decía, bueno, lo que no se pueda, tú inténtalo, porque si logras hacerlo vas a ganar mucho dinero, porque vas a ser el único guitarrista que lo haga. Me decía, me decía esto. Entonces sí, la parte armónica se puede aplicar a la guitarra con algunas limitaciones, porque claro, no tiene la capacidad que tiene el piano, ¿no? A ciertos Claro. niveles. Pero luego también hay una parte melódica, una parte rítmica. Él trabaja también mucho con cantantes, con la interpretación. O sea, es un poco un compendio, ¿no? De cosas de lenguaje de jazz, sí, de improvisación también, etcétera. Qué bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué importancia tiene la parte rítmica en un solo, por ejemplo, de jazz? Bueno, Porque hace poco leí un artículo, alguien puso que, o sea, como que era como el 80% sí. la parte rítmica, entonces quiero contrastar opiniones, a ver qué me Eh, cuentas. Pues mira, yo recuerdo que precisamente en uno de estos seminarios de Barry también conocí a Chuck Israels, que es un contrabajista Sí, sí, que muy bueno. tocó con bastante tiempo, con Bill Evans, con el quinteto de Stan Getz también tocó, un gran contrabajista. Y me acuerdo que él en uno de esos seminarios preguntaba, hay 3 cosas importantes en el jazz, a ver quién sabe. Y pues la gente empezó a decir, bueno, pues sí, el ritmo, la melodía, tal. Y él decía, no, la primera es el ritmo, la segunda es el ritmo y la tercera es el ritmo. O sea que con eso queda todo dicho. Y yo creo, y bueno, me ha parecido comprobarlo, me parece que se puede comprobar también que algo rítmico, como con la articulación correcta, con el swing correcto, con el peso que tiene que tener, tú puedes tocar notas erróneas o puedes tocar un medio tono por encima de la tonalidad de la canción, pero si rítmicamente aquello tiene el peso, la dirección, el swing, etcétera,
aquello va a sonar bien. O sea, sonará un poco curioso, pero sin embargo, un solo muy bien organizado a nivel melódico, a nivel de dirección, si rítmicamente no es interesante o no tiene eso que te estoy hablando del peso, el swing, la articulación correcta, pues probablemente no tenga mucho valor. O sea que Claro, claro, en esta claro. música, de hecho, en muchos conservatorios europeos, a la sección de jazz, por ejemplo en Copenhague y en algunos otros sitios, lo llaman Rhythmic Conservatorium. O sea, es como el Ah, conservatorio, la de- sección de jazz del Conservatorio de Copenhague se llama Rhythmic Conservatorium, ¿no? Referido un poco a ah, músicas rítmicas. Bueno, no solo el jazz es música rítmica, hay otras músicas sí, sí, sí. actuales que también se puede decir que son músicas rítmicas, ¿no? O en las que la preponderancia está un poco en el ritmo, ¿no? Sí, 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 qué bien. ¿Y con quién empiezas a tocar? Entonces, cuando ya, o sea, qué grupos tocabas en Madrid? Entonces, o Pues mira, qué, ahora cuéntanos un poco de... con Pedro Gesto precisamente, que me decías que estaba por ahí antes, tuvimos un Sí, grupo en estaba esa por ahí, lo época he que se visto. llamaba Solar, tuvimos un grupo que se llamaba Solar, que estaba también Guillermo McGill, batería, Manuel Calleja, contrabajo, y colaboramos con diferentes solistas con ese grupo. De hecho, hicimos un disco en vinilo, que ahora creo que lo han digitalizado, en el que colabora un saxofonista que luego me dice somos muy amigos, Uffe Markusen, un saxofonista de Copenhague. También tocaba en esa época en otro grupo que se llamaba Neobop, el grupo de el batería Carlos González, Sir Charles, que tuve Claro, sí, sí, Sir Charles, tuve la inmensa sí. suerte en una de esas ediciones de ese grupo de tocar con Chano Domínguez y Javier Colina, era un cuarteto con ellos dos, ¿no? Una experiencia fantástica también. Y bueno, aparte de eso, pues yo montaba mis cuartetos, mis tríos. En esa época había mucha efervescencia. Estamos hablando finales de los 80, primeros de los 90. Pues estábamos haciendo un montón de bolos en garitos, dobletes, tripletes. Había giras en centros culturales, había festivales, había muchísimo movimiento. ¿Qué salas había en Madrid? Así, entonces, el Pues Central estaba... sí, estaba el Central, estaba ¿Y Popular, qué? estaba Clamores y había una que se llamaba Johnny Jazz en una época que recuerde. eh, y más, ahora mismo no te sé decir, pero había más sitios, sí, había más sitios que a lo mejor no semanalmente, pero sí que esporádicamente organizaban conciertos. Muchos, muchísimos sitios. Sí. Ajá, muy bien, muy bien. Sí, aquí tengo... Y luego también has colaborado con un montón de gente, ¿no? Con un montón de Sí, músicos que vienen de sí, sí, aquí. bueno, a partir de esa época, pues a raíz del trato del conocimiento y la experiencia con este hombre, con Uffe, el saxofonista este del que hablaba antes, pues empezó a tocar también con otra gente de Dinamarca, con Ben Besiakov, un gran pianista, y luego a través de Ajá, Ben también empezó a tocar con músicos noruegos. Tengo la suerte también de colaborar en giras con músicos americanos, que para mí fue una experiencia buenísima, de la que ahora lo que lamento es no haber estado más a la altura, porque claro, me sentía un principiante, al lado de gente como, te puedo decir, Jimmy Snydero, eh, joder. ¿Con quién más toqué? Bueno, pues un grandísimo organista de Ohio que se llama Bobby Floyd, Ben Stivers, otro organista, Billy Hart, etcétera. Bueno, mucha gente muy buena que tuve la suerte de colaborar con ellos y que lamentablemente no pude aprovecharlo más porque, como digo, yo estaba empezando realmente con todo este tema. O sea que Bueno, ¿y eso qué años eran esos, por ejemplo? sí, pues te Que, hablo a partir del 87, que es la primera vez que viene Barry Harris a Madrid. Pues eso, primeros 90, toda la primera parte de los años 90. Y bueno, a partir de esa época también, a mediados de los 90, yo empiezo a organizarme también mis giras con artistas invitados. Este organista, Bobby Floyd, vino varias veces de gira por España y grabamos un disco en directo en el Central y grabamos otro disco en estudio que ajá, no llegó a salir nunca. Y luego yo colaboré en un disco de él que se publicó en Estados Unidos, que tengo por ahí un ejemplar. Y bueno, a raíz de eso, pues también con proyectos míos ya empiezo a hacer discos a mi nombre y a empezar a salir fuera. Afortunadamente tuve la suerte de salir fuera de España a tocar en festivales, seminarios, sí, seminarios también, etcétera. Sí. sí, aquí tengo aquí apuntado.
festivales de jazz o sea, en España, en Alemania, Holanda, Dinamarca, Noruega, Marruecos, Túnez, Egipto, Líbano, Jordania, Sí, sí, sí. Angola, Zimbabue, Ghana. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, ¿cómo es ir a tocar jazz a Zimbabue o a Angola? O sea, Bueno, son festivales. eran, sobre todo, eran cosas de que a través de cooperación internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en actividades culturales organizaban pues ciclos de conciertos que casi siempre estaban ligados a masterclasses o pequeños Ah, seminarios, ¿no? Entonces, como yo pues empecé a hacer esto y funcionó bien y ya pues como que entré un poco en ese circuito y me llamaban para hacer este tipo de cosas. Hacíamos a lo mejor un seminario y paralelamente en la zona hacíamos 2 o 3 conciertos, ¿no? Depende del sitio. Y luego también colaboraciones con el Instituto Cervantes, que sí, estuvimos en Líbano, Jordania, con Perico Sambeat y con Mariano Díaz, una cosa que monté así porque era fácil, sobre todo fácil de viajar, o sea, era saxo, piano y guitarra. de guitarra. Sí, sí. Ah, Y bueno, funcionó, o sea, estuvimos haciendo bastantes cosas con esa formación, sí, sí, también. curioso, sin contrabajo y sin batería. O Sí, sea, sí, para que, eso, pero ya te digo que era una cuestión de que como viajábamos a sitios muy complicados para llevar una batería, para llevar un claro, contrabajo. o que hubiese ahí en el sitio con trabajo Sí, para sí, tocar, sí. claro. Te digo que, claro, normalmente cuando íbamos a sitios, yo llevaba un amplificador muy pequeñito con el equipo, porque es que había sitios en los que no había ni amplificador de guitarra, ¿no? Ya. Y a veces los pianos con los que nos encontrábamos eran un poco de aquella manera, de aquellas épocas, afinado, medio afinado, tal, o si no, pianos eléctricos, o sea, sí, era bien complicado. Entonces, bueno, Ja. me inventé esa formación porque hay un disco de Wayne Shorter con Michel Petrucciani y Jim Hall, que es en esa misma formación. Y dije, bueno, esto puede ser una buena idea. Ja. Repite, perdóname, ¿quién? Sí, es un disco que son Wayne Shorter, Jim Hall y Michel Petrucciani, que es lo mismo, piano, guitarra y saxo. Ah, qué bueno. Bueno, pues lo chequeo, lo Sí, tengo ahí sí, sí. controlado. Y, Pérez Bastias, no sé qué, dice, por eso es mejor llamar a bajistas eléctricos, dice. Bueno, claro, sí, hay que adaptarse. Cuando vas a sitios así por ahí, pues hombre, es hacerlo así o no hacerlo, con lo Sí, cual, sí, o sea, sí. está Sí, es que ni bajistas, o sea, ni bajistas eléctricos, porque mira, lo que tú me claro. preguntabas de, por ejemplo, en Angola viajamos con un amplificador para el teclado, un amplificador para la guitarra y los saxos. O sea, porque es que allí no había nada. Me dijeron, mira, aquí vas a venir y aquí no hay nada. Entonces, mejor traer todo. Con lo cual íbamos con maletas, dentro de las maletas iban los amplificadores y luego Ostras, llevamos el teclado con su funda y la guitarra y el saxo con sus saxos y tal, ¿no? O sea que, si ya digo, ni bajista eléctrico, porque es qué que bueno, bueno. Mira, por aquí apuntan que dicen The Power of Three es el disco del que eso hablabas es, tú. sí, ese es el disco, sí, sí, sí. Me lo voy a apuntar, ¿vale? Dame un segundo que me lo apunto. Bueno, ya me acuerdo, para Mm. buscarlo luego. Qué bien, qué bien. ¿Y alguna anécdota así de esos viajes? ¿Algo que puedas contar? Bueno, Porque pues sí, anécdotas. pasarían A ver, cosas. me acuerdo que creo que fue en Líbano, sí, en Líbano que para poder tocar allí había que ir a la comisaría y pasamos un trago un poco raro porque aquello era complicado. Y luego en esa misma gira también para entrar a no sé qué otro país tenía que venir alguien de la embajada para recogernos en el aeropuerto, darle una mordida al policía para que nos dejara. Bueno, sí, Ah, todo con ya. un poco raro, sí, sí, un poco Sí, sí, sí. extraño, sí, sí, sí. Perico Sambeat. El otro día hablaba con Carlitos Martín, Sí, trombonista. sí, sí, sí. Hablábamos de Perico, que es uno de los mejores solistas que yo he visto. Bueno, a ver, me refiero, sus solos son súper melódicos y es como que no hay ni una nota que esté de más. O sea, que tú escuchas un solo suyo y son como melodías encadenadas que molan mucho, Sí, sí, ¿no? no, el Perico es impresionante, o sea, para mí es top mundial, sí, y tocar con él es una experiencia súper enriquecedora porque
es como que entras en la música. No sé cómo explicarlo, pero yo estoy tocando con él y noto que es como que entras, él está muy en la música, ¿no? Estoy Y conectado. eso, sí, está muy enchufado en la música y eso de alguna manera Sí, te arrastra, ¿no? En meterte, ¿no? En esa dirección, ¿no? claro. ¿Y eso por qué crees que es eso? Bueno, ¿Por qué puede ser? es que él tiene una entrega enorme a la música. De hecho, me acuerdo que él estuvo una época en Musiquene y me decía que le iba a dejar porque le quitaba mucho tiempo por los viajes y que él estaba muy enfocado en dedicarse a su música, ¿no? Ah, Entonces, que si todo lo que le distrajera, él está muy metido en la música constantemente. Y bueno, viajando con él, me acuerdo que íbamos en el avión y me decía, oye, en el tema tal, el compás no sé cuál, ¿el acorde que tocas es dominante o es menor? Y yo le decía, digo, espérate. No sé. Dice, sí, porque ahí a veces toco esto y tal. Sí, está siempre está con la música en la cabeza, ¿no? qué bueno, sí, sí. Sí, Yo sí, recuerdo, o sea, yo escuchando algún solo de Perico es como que de repente tienes y dices, hostia, esta frase es para hacerla en todos los tonos. Hostia, y esta también. Hostia, y esta, o sea, como que van saliendo eh, frases cortitas o más largas que podrían ser utilizadas como una especie como de demostración o sea, como frases ejemplo pues eso, sí, sí, sí. para hacer en todos los tonos o para estudiar. O sea, tienes... Sí, sí, sí. o esa es mi impresión de lo que yo he escuchado de Perico, esa es mi impresión, como decir que son todo, pues todo no, pero sí como que hay muchas frases que son como de libro, pero no suena a estudios. O sea, tú oyes y dices que es una frase perfecta, pero musical, y que lo enlaza con lo que viene de antes y enlaza esa frase con lo que va a venir después. O sea, me parece impresionante eso. Sí, sí, sí. Bueno, aparte él tiene una trayectoria de haber transcrito a muchísima gente. Y entonces eso, Ajá. a mí me da la impresión también de que eso da como una especie de pozo de información que tú luego, si eres mínimamente Puedes creativo, rescatar de ahí. claro, tú manejas eso. Me acuerdo que él precisamente me contaba, hablando de este tema, que muchas veces nos obsesionamos al transcribir con que se nos quede muy grabado tal frase, tal idea, y él me decía que lo que había experimentado es que a lo mejor una noche tocaba algo y dice, uy, ¿esto de dónde sale? Porque él no sabía de dónde venía, se le había ocurrido algo que no sabía de dónde venía. Y luego investigando, se acordaba de que era de un solo que había sacado hace 4 años, de no sé quién, que había habido una frase que le había gustado mucho y bueno, eso se queda en el Ajá. subconsciente Se le había quedado ahí. y en algún momento sale y bueno, yo creo que la cabeza funciona un poco en ese sentido, ¿no? O sea, tiene que quedar grabado en una parte en la que luego tengas como acceso a ello de una manera, Acceso sí, de una manera no inconsciente. inconsciente, efectivamente. No consciente, claro, sí. Sí, porque Tú vas acumulando recursos ahí y de repente están guardados en un sitio de lo que tú puedes como tirar de ahí ¿Tú has transcrito mucho tú, por sí, ejemplo? sí, sí. ¿Sí? Pues hará como 2 o 3 años que hice un recuento y hace 2 o 3 años tenía como 50 solos transcritos desde el año 74. Que recuerdo que lo primero que transcribí era un solo de Bernie Kessel en un blues, de los discos estos que tenía del sello Black Lion, hay algunos con Stefan Grappelli, otros a trío y tal, Ah. discos que me compraba en el rastro por 375 pesetas. Y sí, bueno, y sigo transcribiendo, ¿eh? Sí, sigo transcribiendo. Qué Y de bueno. hecho, de esto hablo mucho también con los alumnos porque a veces es eso que digo, nos empeñamos en utilizar la transcripción de una manera un poco como cerebral. Y entonces cuando vas a tocar dices, ahora voy a usar tal frase de tal solo Tal- y estás como esperando que llegue el momento de tocar la frase y claro, luego encajas la frase y suena un poco como ortopédico, que digo yo. No suena. metida con calzador, ¿no? Un Exacto, poquito sí, sí, sí. ahí No, es forzado. como que no suena fluido. Entonces es más un trabajo auditivo. O sea, tiene mucho que ver con el instrumento, pero yo creo que es como que al estar trabajando con sonido, el sonido se almacena en una parte del cerebro que está relacionada con el sonido, o sea, con el propio sonido, Sí, con la manera en que yo lo interpreto en mi instrumento, cada uno lo interpreta en su instrumento, y con la correspondencia teórica de eso que es y sobre qué lo estás tocando. Entonces, si esa información está bien conectada y se trabaja a través del oído, tú oyes dónde puedes tocar eso, sin necesidad de hacer todo el análisis que ya has hecho en el momento de ya. haberlo estudiado, ¿no?
Entonces es más eso, como ir sacando información que está ahí y el trabajo del improvisador yo creo que es más un trabajo de ordenamiento de un material que él tiene ya asimilado en el disco duro este auditivo que digo, que vas ahí como llenando información y entonces se trata más como de ordenar, ¿no? De ordenar y que aquello tenga un sentido de desarrollo. Claro, claro, hay un trabajo previo de almacenar, primero almacenar todo eso. Sí. Claro, de tiempo de ir estudiando y almacenar todo eso. Una pregunta, ¿tú cuando improvisas, piensas todas las notas que tocas con No, el nombre? no, ¿No? no. No, y de hecho, de esto discuto a veces con los instrumentistas de viento, porque vosotros, bueno, no sé si los trombonistas, pero Sí, algún amigo saxofonista me decía que sí, que él pensaba cada nota. Y yo decía, pero si estás yo- tocando Cherokee a 340 la negra, piensas cada nota, que las corcheas van sí, así. Y me insistía, no sé si me lo decía ya por chulería o no, a mí me costaba entender que fuera así. Yo pienso más un poco en como en qué voy tocando, pues sé que toco tal arpegio o tal fragmento de tal escala o tal, pero es más ya, o sea, no es algo tan consciente. O sea, si me ajá, paro a analizarlo sé lo que es, pero es una cosa que ya sale como bastante automáticamente, ¿no? O sea, se te ocurren como enlaces de cosas que sabes lo que son, pero en mi caso, y ya digo que es un caso particular mío, pensar en ese sentido es como que me limita la posibilidad de pensar en el discurso como algo que fluye, no algo que tiene una dirección. Si estoy ya, pensando en cada pieza, es como que eso me coarta el que tenga una dirección, ¿no? Sin embargo, si lo tengo claro, que claro. analizar a posteriori, sí que sé un poco lo que estaba haciendo, más o menos, sí, sí. Sí, sí, y yo como instrumentista de viento, sí que tengo que pensar todas las notas que toco. Tengo que pensar el nombre de la nota. O sea, voy pensando que, entonces, claro, es muy diferente, porque nosotros, no sé, la verdad es que no sé muy bien por qué es, pero sí que para yo, para tocar, improvisando o tocando cualquier cosa, tengo que pensar en el nombre de la nota, de todas las notas. No Sí, sé. es una práctica, es como cuando en el conservatorio solfeábamos, ¿no? Así cosas rápidas y tal, que ibas diciendo do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y pues dices la nota, sí, la dices mentalmente, claro, no tienes que... Claro, claro. Sí, sí, No, pero incluso articulo la boca según qué notas me suenan distintas, porque la A o la E o la I, al articular dentro de la boquilla, también abres más o abres menos la garganta y suena diferente. O sea, claro, claro. re o mi siempre suena más pequeñito, porque al decir mi, como que cierras la garganta. El fa suena grande, el si también suena más pequeñito, Mm. por ejemplo. A mí, particularmente. Ya, ya, ya. Bueno, pues yo creo que al final son características de cada instrumento, ¿no? En el Cada fondo. instrumento, claro, claro, claro. ¿Cuándo empiezas o sea, tienes varios libros escritos, ¿no? Sí, O sea, porque tienes vocación, digamos, de divulgador y de profesor, sí, o no. sí, Sí. sí, 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 la tengo y de hecho me gusta mucho, o sea, y disfruto mucho dando clases, ¿no? Y me lo paso muy bien también creando metodologías o diseñando ejercicios o ideas, ¿no? Para trabajar. Quizá esto parte de que cuando yo decido dedicarme profesionalmente, eh, lo que veía como más cercano a la hora de poder ganarme la vida era compatibilizar lo que es tocar en directo con el tema de las clases, porque yo había estudiado con muchos Ya, profesores, ¿no? Con gente que daba clases particulares en escuelas, etc. Entonces me parecía una buena opción el tener un apartado dedicado a la enseñanza simplemente por una cuestión práctica, es decir, bueno, voy a intentar asegurarme una parcela de trabajo más o menos fija, porque lo de tocar, pues sí, está muy bien, pero hay mucha competencia y no es una cosa que puedas confiar al 100% de que lo vas a tener constante, ¿no? Y claro. menos en el tema del jazz, ¿no? Entonces, bueno, parte de ahí y sí. Y luego, bueno, a mí me gusta porque a mí me ha servido, ¿no? Creo que me ha servido el tema de organizarme, porque he aprendido muchas cosas de mucha gente que yo luego me las he organizado y me ha servido para también poder explicarlas a mí, ¿no? Claro, sí, hay una frase que dice que hay una frase por ahí de estas que es, cuando uno enseña, aprenden dos. Sí, 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 sí. Porque, claro, tienes que prepararte la clase, tienes que organizar el material, tienes que hacerte tu propio material, tienes que hacerte tu metodología, Sí, sí, sí. ¿no?
Sí, Me sí. imagino que tú tendrás una metodología tuya propia. Bueno, Bueno, propia, o sea, sí, es más que propia, es como una recopilación de cosas que me han parecido que eran interesantes, que funcionaban bien y que luego, después de utilizarlas por muchos años, las personalizas un poco, simplemente por utilizarlas. No es que sea mío, yo he heredado muchas cosas de mucha ya, gente, de muchos libros, de transcripción, etcétera, etcétera. Y pues tú lo que tienes luego es una manera de decir eso, ¿no? Una manera de decir eso que intentas ir mejorándola con el tiempo, porque claro, cada persona es un mundo. Entonces, lo que le explicas a Pepito de una manera, a Juanito no le sirve, porque tienes que buscar la manera de, bueno, este no lo entiende por este lado, a ver si por este otro lo entiende y tal, ¿no? O sea, claro, sí, sí, es un proceso muy interesante porque luego eso te sirve a ti también para ver como focos diferentes de una misma cosa desde diferentes sitios, ¿no? Y incluso ahí hayas a veces maneras de hacer una cosa más sencilla de lo que en un principio pensabas que se podía hacer o se podía mostrar, ¿no? Se hallan como claro. caminos alternativos, sí, sí. Qué bien, qué bien. ¿Cuántos alumnos tienes en Music N, por ejemplo? Por así, ¿cuánta Pues gente es que sí, tengo bastante porque yo doy clases de grupo allí. de Entonces, grupos? sí, son grupos de 8 o 10 personas, a lo mejor 50 alumnos o así en total, entre todos los grupos, ¿no? De las diferentes ¿Cómo, asignaturas. cómo está el ambiente allí? O sea, dais clases presenciales, imagino, con todas las medidas y con todas Sí, sí, las sí, sí. lecciones. Mm. ¿Y la gente, ha habido bajón de gente, digamos, o sigue igual? No, no, en ¿No? principio no. O sea, no, hubo un parón en el que hubo que hacer las clases online el año pasado por Online. estas fechas, pero bueno, duró 3 meses, un poco menos de 3 meses quizá. Y ahora sí se guardan todas las medidas de seguridad, por supuesto, y allí apenas no hay problemas de contagio ni nada. No. No, está ¿Y todo no, bastante limpio, sí. no hay combinación de clases online con clases presenciales? Actualmente ¿No? no, no, actualmente no. O sea, puntualmente a lo mejor alguien que por algún motivo no puede viajar, porque ya no solo es el problema sanitario, sino es el problema de moverse, que está también bastante más complicado, ¿no? Ya, Y claro. allí viene gente o sea, no solo de Madrid o Barcelona, viene gente de Holanda, viene gente de Alemania, viene gente de Londres. Entonces, si alguien tiene algún problema puntual, puede que alguna clase sí que se la permitan hacer online, pero bueno, la idea es hacer todo presencial, sí. Claro, me imagino que tú tendrás un salvoconducto de estos para poder ir y venir, Sí, ¿no? efectivamente, Para sí, sí, cruzar. sí, sí, sí. Para ¿Qué movernos días vas? con Para, libertad, más o menos. bueno, que vas los miércoles, me has dicho, ¿verdad? Sí, sí, Miércoles, miércoles y jueves. Muy sí, bien, sí, muy bien. sí. El último disco es Origami. Sí, Cuéntame un poco de Origami, que la bueno, gente... Origami ¿De qué va? es un disco que yo quería hacer que fuera exclusivamente de música original mía. En casi todos los discos previos, bueno, no, en todos los discos previos siempre hay o algún estándar o algún arreglo de algún tema tradicional. Hice un disco hace muchos años también que era música española, todo, arreglada. Ajá. Entonces, este quería que fuera un disco como únicamente con música mía, composiciones mías, arreglos míos, y encima con una formación un poco, quería experimentar un poco con una formación un poco curiosa, que es una formación, con perdón para el bajista eléctrico, que hablaba antes, una formación sin bajo, de nuevo, con órgano y teclados, piano, y en algunos temas está Chris Case también tocando el flugel. Entonces, bueno, quería experimentar con esa formación. Es una especie de actualización del trío de órgano, el característico trío de órgano Hammond con Sí. órgano, guitarra, batería. Lo que pasa es que aquí, aparte del órgano, hay teclados, hay piano Rhodes, hay piano acústico. Está todo un poco mezclado, ¿no? ¿Quién es Pero el no... organista? ¿Eh? ¿Quién es? Es ¿Quién es Pablo el... Gutiérrez. Pablo Gutiérrez, de Ah, Madrid. Pablo. Sí, Pablo Sí, toca, sí, sí. toca órgano, toca piano. Dani García toca la batería. Y Ah, Chris Case toca el flugel en tres piezas del tema, sí, sí, del muy disco. bien, sí, sí. Y Sí, bueno, él toca con... sí, y luego el título, siempre me ha gustado mucho la cultura japonesa, ¿no? Y en una época he estado muy relacionado con cosas de artes marciales y la Ah, disciplina sí. marcial, sí, las armas, me encanta todo eso. Bueno, tengo ahí unas katanas, no se ven desde... Ah, joder, sí, 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 veo ahí. Hostia.
Entonces, sí, me gusta todo ese tema, me gusta mucho. Y bueno, ese tema en concreto es un pequeño homenaje porque el tema del origami, que es este Origami trabajo, es hacer figuritas de papel sí, exacto, doblado. eso es, sí. Eso. Eso, entonces ellos, claro, ellos cuentan que ese proceso de la elaboración del origami, que es con una hoja de papel, pues te hacen figuras de animales o árboles, etcétera, súper elaboradas. Ajá. Entonces, lo que me gustaba mucho de esta filosofía artística o de trabajo que ellos tienen es el hecho de que para ellos lo importante no es la obra que tú consigues, sino el proceso. Es como mantener todo el rato la conciencia La puesta en el atención. proceso. Sí, sí. Entonces dice que da igual al final, pero bueno, es lo mismo que no sé si sabes lo que es el Kyudo. Kyudo es un arte marcial con No. un arco que usaban los samuráis, que es un arco que tiene la parte superior mucho más alta porque se tira desde el caballo. O sea, ellos van en el caballo y es Ajá. un arco como asimétrico, la empuñadura está como más abajo de la mitad del arco. Sí. Entonces esto se practica en una diana muy pequeñita y da igual si tú aciertas o no a la diana. O sea, lo que ahí prima es todo el proceso. Como la ceremonia del té, es todo como un ritual. Tienes que elaborar un ritual en el que tienes que estar concentrado, etcétera. Entonces, todo ese proceso de estar en el momento presente siempre me ha parecido una cosa fascinante, ¿no? ¿Cómo trasladas eso a la música? Pues precisamente, también se lo digo muchas veces a los alumnos, el jazz, que es una música improvisada y es una música que está relacionada con la comunicación, si yo estoy en comunicación con el resto del grupo, para poder estar conectado y poder interactuar así en el momento, yo no puedo estar viviendo, no puedo hacer viajes en el tiempo. Esto se lo digo a ellos y se parten de risa, pero estoy hablando en serio. Claro, yo no puedo hacer viajes espaciotemporales. Si yo estoy tocando este segundo de este momento, es este segundo. No puedo tener mi cabeza pensando en que ayer vi a mi novia y ahora dentro de un rato voy a comprar el pan, porque ya estoy haciendo un viaje en el tiempo y no estoy en En el el momento tiempo. presente, ¿no? O sea, si estoy Buenísimo tocando eso. claro, si estoy tocando esta música, tengo que estar en ese preciso instante yo y todos mis compañeros, claro. Porque eso es lo Claro, que se claro, consigue. claro. Cuando tú oyes un buen disco, lo que te gusta es que ahí ocurren cosas a nivel de interacción que son eso, en el segundo, en En cada el momento. segundo. Sí, 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 sí. Entonces, la ¿Y cómo con, concentración en el momento para interpretar esta música me parece que es fundamental. Sí, sí. sí, desde luego. ¿Y qué podemos hacer para conseguir eso, esa concentración? O Bueno, sea, hay muchos ejercicios, ¿no? Pero, claro, el problema es que yo creo que las nuevas generaciones, que lo hablo muchas veces también con los jóvenes, tienen unos estímulos sensoriales tan tremendos y están tan enganchados a esos estímulos sensoriales, pues el móvil, internet, tal cual, que eso dispersa un montón. ajá. Entonces, no sé, el ejercicio de centrarse en una cosa concreta. Y yo les digo, a ver, probar a ver cuánto tiempo podéis estar concentrados en algo sin que se os desvíe la atención, ¿no? O yo no sé, hago ejercicios sencillos, les digo, el reloj, vamos a mirar el segundero del reloj y cuando llegue al 12 cierro los ojos y me imagino cómo se va moviendo después de observarlo durante un minuto. Es un Sí. minuto, ¿eh? Un minuto de concentración en el que yo voy visualizando en mi cabeza un segundero que va del 12 al 12 y abren los ojos, o algunos mucho después, otros muchos. O sea, es muy difícil que alguien y lo pueda hacer el cálculo con precisión, ¿no? Ajá, Y sí. claro, todos me dicen que en ese minuto han hecho viajes temporales. Han pensado un Sí, millón de cosas, ¿no? entonces, claro, Qué buenos ejercicios. Oye, pues buenísimos ejercicios, pero sirve para muchas cosas, no solo para tocar, ¿eh? Sirve para mantener la concentración y para estar en el presente. sí, 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 sí. sí, sí. Qué bueno, me lo apunto también para hacerlo. Sí. Se lo diré, se lo haré a mi hija a ver si es capaz de, no, no sé si será capaz de estar un minuto sin pensar en la pantalla. Sí, sí, Sí que es verdad que la gente tiene un montón de estímulos, es una inmediatez todo lo que se consume y es todo súper rápido. Entonces, eso hace que nuestro cerebro esté más disperso, seguramente, claro. Que no tengamos la paciencia porque no estamos acostumbrados a perder tiempo, a pasar tiempo en una determinada cosa, sino que es todo muy rápido, una cosa, otro vídeo, otra foto, sí, otro no sí, sé sí. qué, otro texto, otra historia. Pues me parece, sí, 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 yo también lo creo eso.
Mm. que hay demasiada información, demasiado estímulo y estamos sobreestimulados y Sí, 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 sí. sobreinformados. Sí, ¿Qué el otro podemos hacer? día, el otro día ¿Qué podemos no sí. cuenta, perdona. No, no, nada, nada. Te iba a decir que hablando de esto el otro día, eh, alguien me preguntaba también, y yo recuerdo que cuando yo empezaba esta época de que estábamos hablando antes, finales de los 80 y tal, yo conseguí un disco de Pat Martino en vinilo, una edición japonesa, 2.500 pesetas que pedía Barcelona, y cuando me llegó ese vinilo estuve poniendo en el tocadiscos ese vinilo durante un mes, o sea, me lo sabía de memoria y transcribía los solos con el tocadiscos, porque no había, o sea, Porque no tenías más. no había otra cosa, aparte tenía muchas ganas de escuchar a este señor y pues yo tenía ese vinilo, era lo que tenía, lo que podía escuchar, aparte de alguna cinta, ¿no? Pero claro, ahora te metes en Spotify y tienes toda la discografía ahí. Claro, y escuchas 20 segundos y pasas y otra canción y otro, Sí, tal. Sí, sí, es sí, es el como que ha consumo mucho cambiado, más rápido. ha cambiado mucho, lo cual, o sea, por una parte está muy bien, ¿eh? Cuidado que yo no digo que, o sea, Claro, sí, el acceso a la información está sí, fenómeno. O sea, sí, poder tener ese acceso a todo está muy bien. sí, el único problema es que yo creo que se facilita el acceso a la información, pero se disminuye la profundización. Porque cuando se pasa tan superficialmente por encima de las cosas, difícilmente hay algo que realmente llegues como a meter dentro, ¿no? Interiorizar ya, Sí, claro, sí, que eso realmente sí, sí, crea ese pozo, ese que decíamos antes, ¿no? De un pozo ahí de. sí, sí, Claro, claro. Sí, 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 tienes razón. Sí, yo mismo no escucho temas enteros ya casi. O sea, vas escuchando una cosa, pasas a otra. sí, 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 Como tienes tanto donde elegir, a veces es incluso que no sabes ni qué poner de lo que tienes para elegir. sí, 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 Claro, antes de comprabas un disco y tenías ese disco y lo ponías hasta que se rayaba. sí, claro, También los compact también, que también se rayaban. Claro, sí, sí, claro. sí. Sí, bueno, ha Teníamos cambiado mucho interesante. la cosa. Sí, sí, sí. Oye, conciertos, ¿tienes cosas a la vista para tocar? Pues a la vista tengo el mes que viene tenemos un concierto en Bilbao con Mariano Díaz en cuarteto. Ah, Y luego sí hay algunas cositas en verano también. Con Miquel Andueza tenemos uno o dos conciertos con su cuarteto, un cuarteto nuevo. qué bien toca Miquel también. Sí, Joder, sí, 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 me encanta también, sí, 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 sí. sí. Lo conozco desde hace años y me encanta cómo toca. Y bueno, alguna cosita más ahí por ahí, pero bueno, ahora está todo muy, bueno, ya sabemos, ¿no? Está todo muy complicado, limitado, Ya. etcétera. Me ha dado una alegría ver, hoy veía que han vuelto a reabrir el Central, que ¿Ah, ya sí? tienen programación para abrir, o sea que eso me ha puesto muy contento. Y bueno, que hay sitios que están programando más o menos así habitualmente, o sea que Sí, sí, van a ir programando. Sí, pues yo pasé el otro día y estaba cerrado. Ponía así hasta nueva. Claro, como van cambiando las normas sí, y sí. eso cada semana, pues muy bien, fenómeno. Ujú. Pues nada, también que te iba a decir, podemos decir que el domingo que viene vas a dar una masterclass gratuita, Sí, ¿no? sí, sí. La Que, estoy preparando, que ya la irá, estoy preparando. estás preparando. Sí, sí. ¿De qué va? ¿De qué va? Bueno, es una Es, masterclass que quiero que sea como muy práctica y sencilla, accesible para todo el mundo y que le valga a cualquiera, tanto a gente que ya toca como a gente que está empezando, ¿no? Quiero plantear una manera de cómo construir frases, ¿no? Construir líneas que suenen melódicas, lo que tú decías antes de Perico, cosas que suenen como melódicas, utilizando elementos sencillos que todos conocemos, ¿no? Y ver la manera en la que yo puedo juntar esos elementos y crear una frase que tenga como un sentido de dirección, de comienzo, de ajá, final. Y si nos da tiempo, que ya veremos, ver cómo puedo con esas ideas que he construido esa frase concreta, hacer variaciones, o sea, variar ideas para que con una frase determinada yo pueda hacer cambios que me permitan crear la ilusión de que estoy haciendo algo diferente, aunque en el fondo lo único que estoy haciendo es cambiar una cosa de sitio, desplazar algo rítmicamente, utilizar lo que es como algo parecido al desarrollo motívico, ¿no? O sea, la claro. inversión de un motivo, el cambio de dirección, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Ideas muy Un simples poco como, para desarrollar un poco el tema de la variación melódica, ¿no? claro, un poco puede ser, no sé si me estoy equivocando, como, o sea, las primeras
improvisaciones años 20 que lo que hacían era como deformar un poquito la melodía, o sea, coger partes de la Sí, melodía, ir añadiendo, quitando cosas, alargando o acortando. sí, ¿No? sí. ¿Puede ser porque vaya por ahí un poco la cosa? Bueno, quizás Bueno, sí, ¿o no? quizás sí. Porque claro, yo lo que siempre digo es que estos primeros improvisadores, más que improvisadores, eran ornamentadores. O sea, ellos ornamentaban una melodía, La- eh, sí, eso es. desarrollaban una... Sí, la idea es, o sea, la idea que tengo en esa masterclass es plantear una frase muy sencilla, explicar de qué está compuesta esa frase muy sencilla, que todo el mundo la pueda tocar, y luego ver cómo puedo empezar a jugar con esa frase para Ajá. desarrollar ideas y hacer como un discurso partiendo de los elementos de esa frase, ¿no? Vale. Diferentes Y, fórmulas. y partiendo vale, y así para que me haga yo una idea, por ejemplo, según ejemplo práctico rápido, o sea, Por en ejemplo, un... sí, lo que estaba pensando es que para evitar caer en lo que siempre se cae de, bueno, voy a hacer una frase con tal escala, voy a hacer una frase con tal arpegio, quería trabajar con algo más orgánico, pues algo a nivel interválico, un motivo interválico que me define el Ajá, valor de un acorde. Yo voy a elegir claro. ciertas notas y con esas notas juego a hacer un intervalo que sea interesante y entonces luego veo cómo desarrollar ideas para cambiar el sentido de esa frase utilizando el mismo esquema, o sea, el mismo esquema interválico, cómo puedo hacer, pues cambiar, darle la vuelta, cambiar la dirección, jugar con el desplazamiento rítmico, que es algo como muy característico del jazz, ¿no? Cómo Sí, puedo colocar la frase aquí, pero si la coloco aquí suena diferente porque crea una sensación rítmica y armónica diferente, etcétera. Sí, una serie de técnicas muy sencillas de desarrollo de vale, muy bien. variación. Sí, sí. Bueno, luego pondré abajo en uno de los comentarios el link para que se apunte la gente el que quiera. Muy bien. Pues fenomenal. ¿Y qué más te podía preguntar? Es que, perdóname, es que hoy como he tenido un montón de cosas, no me he preparado un poco la entrevista, la verdad. No te Voy a decir preocupes. así. Pero me interesa mucho lo del origami y lo de esa digamos, no sé cómo llamarlo, esa forma de pensamiento trasladada a la música. Y eso me interesa mucho. O sea, me interesa mucho y creo que habría que como que ir un poquito hacia eso para contrarrestar toda la inmediatez y toda la información que tenemos, ¿no? Como un poco Sí, interiorizar, escuchar más despacio, sí, podría sí, ser, ¿no? Escuchar despacio las cosas, no escuchar a toda prisa sí, sí, sí. las cosas. ¿Qué disco podemos recomendar para escuchar, por ejemplo, así despacio? Eh, pues no sé, ¿sabes qué pasa? Yo últimamente, el otro día, precisamente yendo a Musiquene, eh, pusimos un disco de Wes Montgomery. Ah, Moving Along se llama el disco. Y la versión que salía en Spotify empieza por otro tema diferente del que yo tengo en vinilo o en CD, no recuerdo. Y de pronto lo que me está ocurriendo últimamente es que redescubro gente que tengo muy oída y al cabo de los años vuelvo a oírles y es como que los oigo de otra manera. ajá, Yo creo también que el oído, a base de trabajar el oído, va creciendo, te das como mucha más cuenta de otro tipo de detalles, aprecias mucho más la grandeza de ciertas cosas, ¿no? Y oí ese primer tema de Wes, el solo que hace Wes, y dije, qué cosa tan impresionante esto, ¿eh? Y claro, si te atrapa, entonces puedes oír con atención cada nota y hacer el mismo ejercicio que estábamos hablando antes de estar oyendo en el momento presente, porque entonces tú descubres toda la magia que está ocurriendo ahí en cómo acompaña la sección claro, rítmica, qué toca él, dónde respira, cómo coloca todo. Es una cosa mágica, ¿eh? Ya no solo como claro, intérprete, sino simplemente como una persona que le gusta la música y que entiende un poco este lenguaje y disfruta viendo lo que están construyendo ahí, que es una obra de arte, ¿no? Entonces, no sé, yo te digo ese disco porque es algo que he oído muy recientemente y me ha dejado muy impactado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Moving, ¿verdad? ¿Has dicho Moving? De Moving West Along Montgomery. se llama. Moving Along, de Hay West uno que se llama Montgomery. Moving West, porque, bueno, salió este de Moving Along porque yo me confundí. Queríamos oír una versión de Caravan y hay una versión de Caravan con Big Band, pero no era en el Moving Along, es en otro disco que se llama Moving West. Pero bueno, Ajá. este Moving Along, sí, por ejemplo, es un disco que tiene temas preciosos y bueno, volver a escuchar a Wes
no es porque sea guitarrista, es que fue un pedazo de músico y un pedazo de persona, por lo visto. Yo no Claro, lo he claro. conocido, pero vamos, lo que cuentan es que era un tipo muy especial, muy, muy buena gente y claro, eso se nota luego cuando toca, porque todo lo que toca es maravilloso, es precioso. Sí, sí. Claro, claro. Pues yo lo tengo poco escuchado yo, la verdad, pero lo buscaré también. Tengo ya ahí varios discos ahora de esto, de lo que hemos hablado para escuchar. Mm. ¿Qué guitarrista moderno ahora, o sea, moderno me refiero, moderno de ahora mismo hay por ahí que podamos recomendar o que escuches tú o que tú creas que es Sí, recomendable? bueno, claro, ¿sabes qué pasa? Que como esta música es algo tan vivo, ahora antes de hablar contigo estaba leyendo un libro que hay sobre los años de ECM de Pat Metheny, la época de ECM de Ajá, Pat Metheny, del año 74 al 85. Y él, claro, habla ahí, estaba leyendo un poco este libro, que es muy interesante, y viene como una frase que Metheny dijo en unas conferencias, diciendo que el músico de jazz no solo tiene la misión de conocer la tradición de esta música, que es una música que ha ido heredando tradición, sino que tiene como la responsabilidad de ir actualizando esa música y ponerla al día también, ¿no? En su época, y que esa música tenga como una actualidad en su época, ¿no? ajá. Entonces, claro, hablando de esto, es que hoy por ahí hay guitarristas como de diferentes tendencias jazzísticas que son súper interesantes. Por ejemplo, para mí el imprescindible, que es como heredero de la tradición y es increíble, es Peter Bernstein. O sea, este es a todo el mundo que le gusta la guitarra de jazz, es como el que ha sabido actualizar ese sonido y ese lenguaje al día de hoy, pero manteniéndose muy, muy arraigado en la tradición. Me acuerdo que Cifu me decía, hablando de Peter Bernstein, me decía, Peter Bernstein es un estilista. Y digo, mira qué agudo fue Qué ahí al bueno, decir esto, ¿no? qué Efectivamente es un bueno. estilista porque es un tipo que ha puesto al día un poco todo lo que es la tradición. Y luego hay gente como más contemporánea que ya ha actualizado el lenguaje de otra forma, que bueno, el que me viene a la mente es Kurt Rosenwinkel, que es también impresionante. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho Mike Moreno también, es otro que me gusta mucho, ¿no? Ah, mira, ese no sé quién es. Mike Moreno. Mike Moreno, sí. O Ah, Lage Lund también. Son gente que tiene siempre como una parte de lo que hacen está puesta en ese foco de tradición, aunque han innovado muchísimo, ¿no? Y han aportado como cosas muy nuevas, muy diferentes, ¿no? claro, bueno, lo ideal sería eso, o sea, conocer la tradición y, digamos, adaptarla a tu forma de ser y al estilo y al momento en el que estamos. Sí, sí, Eso sería como una cosa utópica, ¿no? De hacer, de conocer muy bien la tradición sí, y de poder ponerla al día respetando lo anterior, pero que suene moderno. sí, sí, Qué sí. difícil es eso. Es difícil, sí, es como es actualizar algo que ya se ha hecho y ponerlo. Claro, claro, claro. Sí, para eso hay que ser muy bueno y estar como muy, eso que hablábamos antes, de estar muy enchufado en la música, ¿no? Sí. Muy enchufado. Qué bien, muy bien. Pues muy bien. Llevamos 59 minutos hablando. Esto Instagram nos va a cortar enseguida, entonces me voy a despedir antes de que nos corte para que quede así redondo la entrevista. Que nada, muchísimas gracias, Joaquín, por A ti, esta hora que has estado aquí hablando conmigo. Que, la verdad es que me llevo un par de cosas que las tengo apuntadas. Lo del origami, lo de todo esto, tengo que darle una vuelta y lo de la paciencia. Yo tengo paciencia, pero debería tener más. Muchísimas gracias, es a muy ti. interesante todo lo que has contado. Luego pondré debajo el enlace de la masterclass del domingo para que la gente se apunte el que quiera. Y nada, ha sido un placer hablar contigo, como siempre, maestro, Gracias. sensei, sensei de... Oye, por cierto, ¿qué es qué es lo que practicabas de arte marcial? Que me queda antes con la duda. Yo empecé haciendo karate, pero luego me interesaron mucho también las armas. Hacía kobudo, ¿sabes? Que son como armas, el nunchaku, tal. Y Ajá, luego hice también esgrima occidental durante unos años. ah, qué bueno. Y lo último que hice fue el Yaido, que eso me entusiasma y sigo practicando un poquito cuando ¿Ya ha puedo. ido? Yaido es Ah, el arte de desenvainar la espada, ¿sabes? joder, Cómo qué cosa. sí, es un arte marcial como muy igual de momento presente, concentración, tal, es como el desenvaine Qué bueno es perfecto y eso. el envaine perfecto, tal, y sí, sí. Tiene mucha exigencia a ese nivel de mental, sobre De todo. concentración mental. Sí, sí. Pues buenísimo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues veo que, o sea, que va todo relacionado un poco, ¿no? O sea, que habrá que darle una vuelta a eso. Muchísimas gracias, se nos va a A ti, cortar, entonces te despido ya y nos vemos el domingo a eso es. las 12, ¿vale? Todos invitados, los que quieran venir, que seguro que Estáis pasamos invitados. Luego, una cosa luego pondré el enlace en los comentarios. estupendo. Un Venga, saludo, Joaquín, muchísimas igualmente. gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego.